voz de Legal NEA. Bueno, ya está acá el doctor José María González, el doctor Carlos Maciel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, acá discutiendo bien. Por las propinas un poco. Acá. De la nada surgen discusiones encarnizadas entre los defensores de la propina y los detractores. Hay todo un movimiento de detractores de propina. Bueno, es todo un tema, ¿no? Está regulado de distintas formas. Hay diversos países donde la propina queda directamente facturada, con lo cual pasa en Brasil, que por ahí es la realidad que más conocemos, pasa a una suma que es administrada por el dueño del comercio y que luego distribuye. Acá si la propina está captada, digamos, como un ingreso, sistematizado como un ingreso y se incorpora al recibo de haberes, después va a formar parte de todas las liquidaciones indemnizatorias y demás. Pero lo que conocemos es que es muy informal, ¿no? Claro, sí. Es muy informal el manejo de la propina y termina quedando más como una obligación moral que jurídica, ¿no? Que legal. No, pero había sido que hay cada vez más lugares donde se deja propina. En las carnicerías yo no sabía que había... Sí, en mi gimnasio hay un... ¿En el gimnasio claro, también hay un frasquito propina? que dice, pero dice para el asado, dice. Ah, bueno. Pero, digamos, Pero no es las un mismas contrasentido. Te vas al gimnasio y que estás pensando comer asado. son proteínas, no engorda. Sí. Sin achurita. El asado no engorda, vos engordás. Claro. Claro, para juntar para el asado. Bueno, hubo novedades finalmente en este eterno proceso de la quiebra del Club Huracán, ¿no? Finalmente quedó constituida una comisión, ya se puede decir que está normalizado el club, o explíquenos en qué pasó la semana pasada. Sí, la semana pasada, bueno, Marcelo fue el que sacó al aire un rato antes de que esto se produzca. El jueves pasado a las 11 de la mañana fue convocada la Junta Electoral a partir de que la Junta Electoral, que recordemos estaba integrada por una persona, una abogada que representaba personas jurídicas y dos socios que fueron sorteados del padrón, dispuso la proclamación de la lista que actualmente está en la conducción, digamos, que lidera Bruno Zacarías, que se llama Sentimiento Azulgrana, toda vez que había rechazado la oficialización de otra lista que estaba conformada por 22 de aquellos 43 personas que se presentaron con lo que suponemos carnets adulterados, digamos, porque la condición para reempadronarse era ir con el DNI y el carnet. Cuando la Junta Electoral cotejó a estas 43 personas con el padrón del club, no estaban, los cotejó con el padrón del juzgado, no estaban, persona jurídica trajo un padrón de socios, tampoco estaban, entonces se los dejó fuera. 22 de estas personas insistieron, presentaron una lista y bueno, lógicamente la Junta Electoral no admitió esa lista y bueno, como única lista quedó la de Bruno Zacarías, de Sentimiento Azulgrana, por 2 años, con una renovación de gente, porque gente que estaba bastante crítica con la conducción también se unió, digamos, es una lista de unidad básicamente. Y nos sorprendió ayer, digamos, la notificación de una resolución del juzgado a partir de una presentación de persona jurídica donde presenta un escrito desconociendo a esta nueva comisión. Entonces vamos a tener como un conflicto de poderes tenemos en puerta, porque por un lado el juzgado, que es la autoridad de la quiebra, lo hace la designación. Recordemos que designar las autoridades es necesario para salir de la quiebra, porque si no el juzgado levanta la quiebra y ¿quién se hace cargo de todo esto? Así que bueno, esta es una nueva incidencia que se va a presentar y que pone en manifiesto por ahí también algunas otras intencionalidades, creo yo, ¿no? Pero ¿y cómo se resuelve? A ver, no termina siendo, digamos, no es la justicia o la jueza en este caso. Claro, no, la situación ya está resuelta. Lo que llama poderosamente la atención es el posicionamiento de personas jurídicas, porque personas jurídicas dicen: nosotros no consentimos y no reconocemos a esta comisión. Entonces la jueza le dice: a ver, pero esperen un segundo. Traducido, ¿no?
A ustedes se los convocó a una audiencia para organizar las elecciones, vinieron a una segunda audiencia, se los escuchó, se escuchó la posición o la idea que tenían respecto de las elecciones. La jueza en algunas cosas les dio la razón, en otras no, igual que al club, en algunas cosas le dio la razón cómo hacer las elecciones, en otras no. A la hora de conformar la Junta Electoral se le pidió intervención a persona jurídica, vino persona jurídica y usted misma, la directora, le dice, designó a una apoderada, una abogada de persona jurídica para integrar la Junta Electoral. Participaron, doctor, termino 2 segundos. No, pero eso le iba a preguntar, porque todo proceso en instituciones intermedias tiene la presencia y la participación de personalidad jurídica. O sea, Sí, es llamativo que se llegue a esta instancia y que diga personalidad jurídica que nunca estuvo. Es más, lo que le dice es, ustedes incluso trajeron el padrón que ustedes tenían en persona jurídica para ver quién de los socios podía votar y quién no. Sumado a eso, participaron de la decisión de excluir a los 43 socios no inscriptos. Y lo que sí, llamativamente, a la última reunión faltó la representante de persona jurídica. Lo mismo se constituyó mayoría con los otros 2 socios, miembros de la Junta Electoral. Entonces la jueza le dice, no ha lugar a todo esto. Uno no puede desconocer. Nosotros en derecho le llamamos la teoría de los actos propios. Es decir, en la vida cotidiana hay coherencia entre lo que haces y lo que decís. O sea, si no primero puede conocer un participaste proceso en del el que- proceso, ¿cómo después decir que ese proceso no lo reconoces, ¿no? ¿Y qué implicancias o no tiene ninguna implicancia más que expresar, digamos, un Yo creo que tiene una rechazo? implicancia fundamental, no jurídica. Jurídica ya está resuelto por la jueza. Si alguien quiere apelar, bueno, se revisará. Yo creo que tiene una implicancia como mensaje. El mensaje es porque, a ver, ¿qué es lo que va a suceder en poco tiempo? Se va a levantar la quiebra y como cualquier club, como cualquier persona jurídica, Huracán va a quedar bajo el control de personas jurídicas, de la inspección de personas jurídicas. Entonces, una inspección que tuvo poco criterio colaborativo, que en su presentación incluso coincide de alguna manera con este grupo de personas que presentaron carnet que están en dudas, que nosotros nos permitimos dudar de su autenticidad. ¿Qué postura va a tener cuando el club esté bajo el control de personas jurídicas? La verdad que el camino que se abre hacia adelante es de, creo yo, una intencionalidad muy marcada por parte, particularmente de la directora, que es la que firma y la que tiene estas contradicciones, y que bueno, veremos cómo se desanda este camino futuro. Particularmente no inquieta la quiebra, pues la quiebra es inminente, se va a levantar, ya están las autoridades designadas, ya se pidió todos los requisitos necesarios para hacer el plan de pago con AFIP, que es lo que está pendiente, y una vez que eso se haga, estimamos que la jueza va a levantar la quiebra. El tema es qué panorama se presenta después, cuando Huracán, como todos los clubes, estén bajo el control de personas jurídicas. Pero que, a ver, ¿cuáles son las facultades que tienen personas jurídicas sobre las instituciones, por ejemplo, los clubes? ¿Qué hace personas jurídicas? Bueno, como bien marcaba Marcelo recién, una de las funciones es controlar los procesos eleccionarios, así como acá estuvo bajo el control judicial y de personas jurídicas. Persona jurídica tiene que controlar eso. Tiene que otorgar, autorizar la documentación, los libros que hay que llevar, por ejemplo, de actas, etcétera, etcétera. Y las obligaciones son básicamente de la institución, que debe presentar esos papeles, una vez al año presentar balances, estados de cuenta, asambleas, etcétera. Pero también la Dirección de Personas Jurídicas lo que hace es intervenir ante una supuesta, por ejemplo, una denuncia. ¿Sí? Entonces, en este escrito que presenta la directora, justamente hace mención a que hubo en determinado momento personas o socios que se decían socios, que eran parte de estos 43 impugnados, que presentaron denuncias respecto a la forma de conducción. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo el órgano que debe controlar se pone del lado del denunciante sin haber siquiera escuchado a las otras partes, digamos, ¿no? La verdad es que genera un poco ¿Tiene inquietud. facultades de intervenir instituciones, personas Sí, jurídicas? por supuesto. Es decir, cuando hay irregularidades en una institución, puede intervenir o puede hacer como hizo con Mandillú, provocar una comisión normalizadora. Tiene amplias facultades, digamos, y eso es justamente cuando viene, digamos, una postura así
como esta que estamos comentando, digamos, genera inquietud, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas que habíamos planteado. Otro de los temas de la semana tiene que ver con lo que le está pasando a los ahorristas de planes de ahorro. ¿Se acuerdan que ayer incluso se movilizaron y se manifestaron frente acá a las oficinas de tribunales? Porque, bueno, reclaman que al haberse caído una cautelar que los protegía, ahora tienen que pagar todo lo que no se pagó en su momento, pero además hay una cosa, Carlos, que yo te quería preguntar, el tema de la prenda, porque lo que dicen es, pese a que pagamos las 84 cuotas, no nos quieren devolver la prenda, y con eso nuestros vehículos quedan atados y, por ejemplo, para algunas personas que les cobran ahora de esa diferencia casi $1.000.000, ven como alternativa vender el vehículo, pero al estar prendado no pueden hacerlo. ¿Qué pasó con todo este tema? En realidad hay distintos planteos judiciales y hay distintos momentos y hay que entender de que hay un planteo judicial y existió una medida cautelar y hay una sentencia de primera instancia que tenía una particularidad que era genérica, digamos, o sea, tenía un erga omnes, o sea, a todas las personas se les llegaba, o sea, les alcanzaba el beneficio de esta medida cautelar, que tenía un índice de cobro, digamos, muy particular, que era de acuerdo al índice de precio del consumidor en ese momento, que arrancó esto en el 2019, 2020, entonces se le cobraba de acuerdo a ese índice y era un esfuerzo compartido, entonces el 25% se hacía cargo el ahorrista, digamos, y el otro la empresa, ¿no es cierto? Esta sentencia de primera instancia después fue revocada en Cámara y con la particularidad de que la cuestión genérica se dejó de lado, digamos, o sea que regía únicamente para las personas que presentaron la demanda. Y que, entonces, y también generaba y con otro parámetro, que ya era lo que establecía una resolución, que era la resolución 14/20 de inspección de personas jurídicas, que era otro, el valor a tener en cuenta para el cobro de las cuotas. Tenemos en cuenta que en 2019 era algo así como el 2,08% y obviamente hoy en día el índice de inflación está arriba del 100%. Pero respecto a la cuestión de la prenda, como en un momento fue erga omnes, o sea, iba para todas las personas que tenían un plan de ahorro, y que terminaron de pagar las cuotas, pero quedó una diferencia teniendo en cuenta estos dos momentos y estos dos índices de precio, digamos. Por lo tanto, esa diferencia la tendrían que pagar de acuerdo a esta nueva resolución, que es la 14/20, por lo tanto es otro el monto. Entonces, por lo tanto, estas personas debían pagar esa diferencia de acuerdo a esta nueva resolución, con una particularidad que la establece esta misma resolución, digamos, de que la podían hacer en 12 cuotas, sin los intereses. Sí. Cosa que en la práctica no se cumple, porque a ver, la mayoría de las personas que nos cuentan dicen, cuando uno habla, porque se han tercerizado estos cobros, la verdad que son cifras siderales incluso para en 12 cuotas. Primero que no te plantean 12 cuotas sin intereses y te dan, digamos, posibilidad de pagar en muchos casos con cuotas fijas, pero hasta que vos, digamos, termines de pagar lo que va a ser el capital final, podés tener 12, 20, 60 cuotas. O sea, cada uno fue arreglando de la manera que pudo, pero a ninguno a todos les cobran intereses. Depende, por supuesto, lo que establece la resolución, y hay un fallo ya del Superior Tribunal que establece justamente de que estas 12 cuotas que dice la resolución 14/20 se la pague hasta en 12 cuotas y sin interés. Obviamente, si uno refinancia esa 12 cuotas, porque seguramente va a ser. En algunos casos le quedan cuotas casi de 100.000 pesos. Porque vos, imagínate, ya viene. El que venía pagando, ayer contaba nuestro compañero, la última cuota pagó 90.000 pesos. Y ahora se le sumó 800.000 pesos. Casi 900.000 pesos más. Y el segundo de los casos que prácticamente coincide la cifra. 800 en 12 cuotas, para cómo están las cosas, la verdad que la mayoría no puede. Por supuesto, bueno, en hay ese un caso que yo conozco de una persona que consiguió amigos que le prestaron y fue y canceló. Pues le dijo, ese 800 el mes que viene puede estar 870 y al mes siguiente 900.
porque te va ajustando. Con suerte. Entonces, la persona optó por decir, che, tenía la posibilidad de que a alguna persona le presten la plata, entonces ahora le debe a los amigos y no a quien le financió el auto. Claro, y puede, bueno, y en ese caso Y puede retirar la prenda. cerró ese capítulo. Pero en el caso de Roberto, acá nuestro compañero, en realidad creo que dijo un año y medio que va a tener que pagar. Sí, no, pero aparte, lo que nos contaba Roberto es que fue a decirle, bueno, quiero hacer el 12 cuotas sin intereses. Y le miraron y le dijeron, ¿qué? Que no, claro. No se está cumpliendo ¿De qué eso está que ha hablando? ordenado la justicia, de que Lo que debe pasa ser es que- 12 meses sin intereses. A ver, nosotros contamos qué es lo que se resuelve, el tema después cómo se lo aplica. Y acá hay una relación muy simple, digamos. La acción tiene un tiempo y la reacción tiene otro tiempo. Es decir, entre que se dispone algo, perfecto, hay que aplicarlo y demás. La otra parte siempre encuentra una manera de reaccionar. La que han encontrado acá es ofrecerle financiar. Entonces por eso es que se le va, porque ni aún pagando en 12 cuotas sin intereses, la cuota termina siendo muy alta. Entonces bueno, pero yo te financio, al financiar le financia con las variables actuales de crédito y el monto se Claro, superdispara. claro. Ahora, ¿qué pasa con estos fallos, como decía Carlos, erga omnes? Erga omnes quiere decir que si una persona lo presenta y obtiene esa resolución, se aplica a todos los que están en la misma situación. Entonces lo saca Gustavo, me cuenta a mí, yo voy a la concesionaria y le digo, mira, yo quiero que me apliquen como a Gustavo. La concesionaria tiene la obligación, pero ¿qué te dicen? No, pero mire, tengo que consultar en Buenos Aires por esto. Entre que consultaron, te hicieron lugar o no, ya venció una cuota más. Cuando te venció una cuota más, vos no la pagaste o la pagaste incompleta, entonces ya te fuiste al veraz. Entonces, siempre el Siempre consumidor son rehén, termina siendo rehén y termina siendo el vulnerable, digamos. ¿Y les queda alguna Como en esta alternativa a estos ahorristas que en un momento estaban, digamos, contentos porque habían obtenido la cautelar y ahora, digamos, todo lo que en su momento fue tranquilidad se convirtió en una pesadilla? Sí, hay que ver también, hay que tener en cuenta que hay distintas situaciones y obviamente distintos planes, ¿no es cierto? Y por supuesto distintas cuotas. Pero básicamente hay que también tener en cuenta de que hay un fallo ya del Superior Tribunal que entiendo que todavía no resolvió la cuestión de otros ahorristas. O sea que hay se una planteado. posibilidad si el superior, en el caso de otros ahorristas, digamos, falla de manera diferente, podría, digamos, beneficiar o no es tan así. Entiendo que el criterio se va a repetir en los demás fallos, digamos. Y les queda, por supuesto, la alternativa de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Pero creería que ya acá en Corrientes, la instancia superior ya tiene un criterio y es el criterio de aplicar la resolución 14/20, que es que son los parámetros que estableció por la Inspección General de Justicia para este tipo de planes de ahorro, ¿no es cierto? Me pegan un segundo, La porque otra- Roberto, quiero que preguntarle en qué quedó la protesta ayer, si tiene alguna novedad para también actualizar este tema, Roberto. Sí, Cristina. Sí, de los ahorristas de autos planes, entre los que vos estás incluidos, ayer lograron que los atienda alguien, ¿hubo algo, sabés algo más? Y tengo entendido que no. Tengo entendido que no, era una cantidad reducida de ahorristas que estaban allí. Y bueno, cuando consulté, ya pasadas horas del mediodía, me dijeron que no habían tenido ningún tipo de novedad con respecto al reclamo que estaban llevando a cabo los ahorristas. Perfecto. Bueno, en un ratito volvemos, Roberto. ¿Alguna otra novedad? Porque vos sos un ahorrista afectado por esto y viste que esto de las 12 cuotas sin interés, como dice el fallo de la justicia, no es lo que te plantean cuando uno va realmente a hacer su plan de pago, ¿no? No, claramente no. Te habla de que si uno pretende tener previsibilidad con respecto a la situación económica y a pagar cuotas fijas y una cantidad de cuotas ya estipulada, es realmente imposible. De todas maneras, perdón, Roberto, vos tenías, después de pagar la última cuota que habías pagado de 90.000 pesos, te quieren cobrar 800.000 pesos más. Y Sí, así si lo haces en 12 cuotas fijas, 800.000 dividido 12 es menos que 90.000 pesos. Claro. Digamos. Sí, pero claramente me daba 66.000. Claro, pero con quien vos trataste jamás te dijo te voy a hacer 12 cuotas sin intereses. No, claramente, el estudio jurídico que representa a la firma Chevrolet en este caso me dijo que no. En 12 cuotas imposible, de 15 para arriba y con cuotas que van a ir variando de acuerdo a cómo vaya aumentando el valor del bien y la situación inflacionaria del país. O sea, si tenés cuota fija,
en realidad vos estás pagando cada vez una parte menos del capital que estás debiendo. Cuando te das cuenta vas a deber más plata de la que pagaste. Una Bueno, yo alternativa cerré ahí, la refinanciación en 90.000 pesos por mes y me dicen que con expectativas buenas de acá a 1 año y medio terminaría de pagar. O sea, ni siquiera tenés previsibilidad de cuándo. Roberto, volvemos ahora después de la pausa, ¿sí? Perfecto, perfecto. No, decía que una alternativa que se presenta es que cuando hay una norma bien clara que si esto se paga en estas condiciones y el acreedor no acepta, lo que le queda a la persona, al deudor, al que tiene que ir a pagar, al ahorrista, es ir a consignarlo judicialmente. Esto implica de nuevo la apertura de un nuevo juicio. ¿Sí? Esta historia nosotros ya la tuvimos en el 2001 con el tema del SER. La gente que había comprado electrodomésticos, que de pronto vino el tema de la especificación asimétrica, la aplicación del SER, después traía otra consecuencia que los asentaban en Veraje, acá en La Pic, como moroso y demás. Terminamos con 3 juicios, digamos, ¿no? El primero que tiene que ver con la impugnación de la tasa, algo parecido a esto, o de la forma de pago. El segundo que tenía que ver con, como no te querían cobrar, consignábamos. Y el tercero que tenía que ver cómo los habían puesto mientras tanto como moroso, pues acá te pasás un día y ya en Verás quedás enseguida enganchado como moroso. Tuvimos que promover las acciones para que los saquen de las bases de datos. O sea, la otra salida que esperamos algo similar hoy se produce con el tema de los préstamos UVA. Los préstamos UVA se han disparado en los últimos 2 meses de una manera increíble. Y no se avisoran salidas. La otra salida posible es un acto del Estado, digamos, es decir, que surge una ley y establezca una determinada regulación para esto, que se va a convertir, creo yo, en 2, 3, 4 meses más en una situación realmente muy, muy, muy crítica, ¿no? Gracias Que por aclarar sí. una cosita más nomás también, de que el índice, digamos, por el cual se va a actualizar o no, depende de esta resolución, ¿no es cierto?, de la Inspección General de Justicia. Y hay que evaluar también si las personas presentaron o no el proceso, se aplica para estas personas, para las que no presentaron, digamos, que en su momento, en la resolución Ergadome, fueron beneficiadas. Hoy en día, claramente, es un revés, ¿no es cierto? Gracias por la visita. Una Sí. muy chiquitita. El chino del Colegio de Abogados es un fiel oyente de ustedes, dijo que por favor hoy lo nombremos porque Al chino del el Colegio chino de del Abogados. Colegio de Abogados, si no Fanático cumplo esto no puedo volver ahí. Fanático, ¿Sí? simpatizante de Boca. Ah, sí, el chino Sí, de Boca, sí, seguro, sí, mentira, sí, seguro. no, Flotante no, del La chino de única Boca, parte que ¿verdad? no. Sí, no, muy de verdad. Pobre chino, ¿pero el llorón como todo lo de Boca o...? Estaba triste, por eso me pidió que lo reconozcamos de alguna manera. Bueno, mandarle vos el saludo a Gustavo entonces. Bien chino, bien. Y fue penal chino, Fue penal. Fue penal. Gracias por venir, hasta Gracias, la semana chicos. que viene.